muy buenos días mis amigos telespectadores, como siempre la bienvenida cordial. Esta es su revista noticiosa y también informativa aquí Santo Domingo. Ustedes saben que nuestra meta, nuestra dirección es mantener todo el tiempo informaciones tanto del orden nacional como internacional. Un día a la semana, bueno, muchas veces los martes, tenemos por aquí la presencia de José Gómez Cerda con un tema, como siempre les digo, de interés, no solamente para nosotros como programa, sino para todos ustedes. Y hoy vamos a conversar de dos temas. Primero abordamos, José, vamos a abordar primero, después tu salude a tu público. Los adultos mayores. Los adultos mayores, sí. Que tengo entendido que se cumple. Hoy es el Día Internacional de los Adultos Mayores. Las Naciones Unidas estableció el 1 de octubre como Día Internacional, llaman de las personas mayores. En otra parte hablan de envejecimiento, otra parte hablan de la tercera edad y normalmente viejos. Entonces, no, los viejitos. Todas aquellas personas que tienen 60 años o más es adulto mayor. No importa que esté pensionado, que no esté pensionado, que sea hombre, mujer, no importa, 60 años o más. Hoy hay 600 millones de personas que tenemos más de 60 años en el mundo, que es una cantidad muy grande. En Europa el promedio de personas mayores es muy grande porque es un continente envejeciente. Es diferente a África, Asia o América Latina. Y ese promedio la tendencia es a aumentar. A aumentar. Aquí en República Dominicana somos 10 millones y de esos 10 millones, cerca de 1 millón tenemos más de 60 años. Quiere decir el 10%. Yeah. Pero en las elecciones del próximo año, el 27% de los que van a votar tenemos más de 60 años, más que cualquier partido político. Lógico. Ahora bien, hasta ahora, ningún partido habla de los adultos mayores, ningún candidato habla de los adultos mayores. Tomando en cuenta, José, que esa gente van a votar, no como mucha gente dice, de que no, eso van con mucha confianza, No hay que buscarlo, y con mucha experiencia, no son gente para que vayan. Bueno, pero ¿qué pasa? En otros países, en Europa, por ejemplo, los adultos mayores son un poder político. ¿Por qué? Porque están organizados, bien organizados, y los políticos van para saber cuál es la posición de los adultos mayores. Por ejemplo, el presidente de Francia, Sarkozy, la edad de pensionar en Francia era 67 años, 65, y él lo subió a 67 años. Los adultos mayores organizados fueron donde el presidente y solamente le dijeron, en las elecciones nos veremos, y lo tumbaron. ¿Por qué? Porque en Francia, como los países de Europa, si nosotros tenemos el 10%, ellos tienen un 20% de personas mayores de 60 años. Sí, pero eso para el desarrollo. Bueno, son un poder económico porque todos reciben una buena pensión. Quiere decir, no son indigentes las personas de 60 años como en nuestro país, que muchos de la cantidad de personas de 60 años son personas indigentes. Y además de eso, son un poder social. Nosotros, aquí en la República Dominicana, hoy, cuando estamos haciendo este programa, los adultos mayores no tenemos ningún derecho, ninguna protección, no hay nada. O sea, en otros países, por ejemplo, yo fui a Panamá recientemente y al hotel que yo fui, antes de yo entrar, hay un letrero que dice, todas las personas que tienen 60 años o más tienen un 20% de descuento. Uno va a un concierto, uno va a viajar, uno va al transporte público y hay descuento, hay protección. Aquí en la única parte que a veces, en algunas partes, en algunos bancos, los bancos comerciales, te dan a veces preferencia, no siempre, pero a veces. Pero tú vas a cualquier servicio público, tienes que hacer fila, no importa. Entonces, en todas partes se protege a las personas mayores. Y esa protección es porque si tú calculas la cantidad de dinero que tú has pagado en tu vida productiva a los gobiernos, hoy día, de todo lo que uno gana, paga el 23% de impuestos. O sea, si tú trabajas, te descuentan un 10%, si eres empleado público,
Si tú vas a comprar, te cobran el 18% de ITEVI. Si vas a un restaurante, no 18, 28%, porque hay que dar un 10% adicional. Y cada uno de nosotros que somos adultos mayores, hemos pagado millones y millones de pesos a los gobiernos y en forma obligatoria. Entonces, los gobiernos en Europa, en otras partes, reservan una parte de eso. Pero si en la vida productiva fulano de tal ha pagado tanto, entonces hay que hacerle una reserva para cuando esa persona ya cumplió su edad productiva, entonces poder brindarle protección. Aquí se diluye, aquí lo cogen esos fondos para otras actividades. Bueno, ¿hay alguna persona que haya pagado toda su vida obligatorio? Sí, todos, porque es obligatorio, no es que yo quiero pagar, sino que te descuentan, que te cobran. Tú vas a un supermercado y no te preguntan, ¿usted está trabajando o no? ¿Usted tiene tal edad? No. ¿Usted está desempleado? No. O sea, todo el mundo pagamos igual. Pero eso es durante toda la vida y durante todos los gobiernos, no es este gobierno. Entonces, nosotros tenemos un derecho adquirido porque hemos contribuido con nuestro trabajo, hemos contribuido con nuestros servicios a la sociedad y hemos pagado impuestos. Entonces, cuando tú llegas a una edad, es como decir, en una familia, tú eres jefe de cabeza, pero después que pasa el tiempo y ya los hijos tuyos crecen y son adultos, entonces tú pasas a un papel secundario, porque asume la cabeza el joven que está casado, tiene hijos, nosotros pasamos a otro plano de ser abuelo. ¿Cuáles son los problemas principales que tenemos los adultos mayores en todas partes? Primero es el problema de la salud. Después que uno ha trabajado, cuando uno está sin trabajo, entonces vienen las enfermedades. Lógico. Y segundo, por la edad. O sea, el envejecimiento es algo que nosotros tenemos que comprender, que entender, que es algo natural, no es una enfermedad, es algo natural que nos pasa a todos, no solamente a las personas, los animales y lo que sea. Entonces, nosotros como adultos mayores, y hoy que es el Día Internacional de los Adultos Mayores, tenemos que reclamar, tenemos que demandar. Por ejemplo, en política, que es lo principal. Nosotros hasta ahora no jugamos ningún papel y no hemos jugado ningún papel en ningún gobierno. No hay una política de protección. ¿Hay derechos legales? Sí hay derechos legales. La Constitución establece una serie de protección y derechos de los adultos mayores. La Ley 8701 de Seguridad Social establece una serie de protecciones, pero no se está cumpliendo. No se cumple. Y la ley de envejecimiento, que es de los adultos mayores, tampoco se cumple. O sea, leyes hay en la Constitución, en la Ley 8701 y en la ley de envejecimiento, pero ninguna se cumple. Entonces tenemos que organizarnos, los adultos mayores, para poder defender nuestros derechos y la protección que necesitamos. O sea, siendo, por ejemplo, esa asociación de adultos mayores, tan grande porque es mundial, ¿cómo está la comunicación? ¿Cómo se comunican de las diferentes naciones, algo por el estilo? ¿O son totalmente independientes de cada nación? Bueno, yo soy presidente de la Central Latinoamericana en el Caribe de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Nosotros trabajamos en 18 países. Tenemos comunicación permanente, tenemos una revista digital cada 2 meses y tenemos una forma de eso. Ahora, los adultos mayores, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, tienen una posición privilegiada porque se respetan, están bien organizados. Nuestra organización de Argentina tiene 350.000 afiliados. Y no tiene el peso y el derecho precisamente de darle seguimiento de lo que se está haciendo allí para que se practique en otros países. Sí, pero aquí ha sido inútil. Por ejemplo, nosotros hemos mandado carta al Consejo Nacional de Seguridad Social para que se aplique la ley. Nunca ni siquiera nos han respondido. Los gobiernos no responden. No hay política en la República Dominicana de adultos mayores. En otros países entienden, en Chile, por ejemplo, hay buenas asociaciones de adultos mayores. En Uruguay, que aunque es un país pequeño, pero tienen un tipo de organización muy bien desde el punto de vista social. En México hay buenas organizaciones. Aquí ahora aquí hay 3 asociaciones en este momento que están funcionando, pero comenzando. Uno se está formando una federación de asociaciones de pensionados y jubilados. Ahí hay 12 organizaciones, comenzando con organizaciones de la UAS, del Colegio Médico,
de enfermeras, de trabajadores de la salud, de la Corporación de Electricidad y otros sectores más. Primera vez que se va a hacer este año una federación de asociaciones de pensionados y jubilados. Se ha formado en la Iglesia Católica una pastoral de adultos mayores, que antes eran envejecientes, sí, y ahora se le ha dado un nuevo torno. Es una parte religiosa. Y la Hermandad de Adultos Mayores de la República Dominicana, de la cual yo soy el coordinador, son 3 asociaciones que han surgido en los últimos meses para defender los derechos y las libertades. Por ejemplo, el año pasado, en noviembre, nosotros hicimos una marcha, 800 pensionados y jubilados, desde el Parque Braulio Álvarez hasta el Ministerio de Hacienda, para demandar los derechos. Pedimos ahí que los pensionados que tenían salario de 5.117 pesos fueran llevados a 10.000. El gobierno tomó nota y aumentó de 5.117 a 8.000. No se cumplió la petición completa, pero se aumentó muy considerablemente. Y nosotros esperamos que estemos mejor organizados para hacer las presiones necesarias que tenemos que hacer como representantes de los adultos mayores. Independientemente de la Iglesia Católica, tú dices que ha tomado comando sí, en eso. No, en el país no hay otras instituciones que velen porque se fortalezca en determinados puntos del país. Bueno, por ejemplo, existe CONAPE. CONAPE es una institución para las personas envejecientes, por eso del gobierno, eso es lo que hace política, más bien. Perfecto. Pero no hay otras asociaciones, hay personas que consiguen un proyecto y le hacen una fiesta o en Navidad le dan un regalo a los adultos mayores, a los viejitos, algo así. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos defender derechos y protecciones. Perfecto. Que haya. ¿En qué ángulo? Primero en la salud, porque es el principal problema. La cantidad de adultos mayores que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene otras enfermedades y enfermedades terminales en muchos casos, es una cantidad muy grande, muy considerable. El problema de la alimentación es otro problema. Los adultos mayores requerimos de otro tipo de alimentación distinta a la mayoría o a las personas jóvenes. Y hay otros problemas también que tenemos los adultos mayores. Entonces, nosotros esperamos que a partir de estas 3 instituciones de adultos mayores que se están constituyendo, que son diferentes, pero en el fondo tenemos los mismos problemas, la situación se pueda mejorar para los adultos mayores. Hay otra cosa con respecto a eso, y bueno, se necesitan recursos, como es lógico, pero entonces uno piensa que si, por ejemplo, el Estado subvenciona esa asociación, esa organización, seguro que podrían haber ciertas rebatiñas, porque ya está corriendo por ahí con dinero y van a decir que tienen el derecho, ese tipo de cosas. Bueno, yo repito, los adultos mayores tenemos derechos porque hemos pagado impuestos. Nosotros hemos contribuido a la sociedad, que es un derecho adquirido. No queremos ligazón ni con partido político ni con gobierno. Perfecto. Porque terminamos, como tú dices, cayendo en redes de cualquier político que entienda que el 27% de las personas que van a votar querrá controlar y tener influencia en los adultos mayores. Nosotros no queremos caer en eso. Nosotros queremos que tener nuestra propia personalidad, decidir nuestros propios problemas para buscar soluciones. Entonces, yo creo que a partir de este año, la situación de los adultos mayores en República Dominicana será mejor, por la presión, por la organización y la acción que hagamos los propios adultos mayores. Yo, por ejemplo, con la edad que tengo, yo tengo que trabajar, porque con la pensión que yo recibo, yo no puedo vivir. Eso me da para cubrir una parte, digamos, de pagar el teléfono, el internet, la luz y todo eso, pero no puedo vivir con 8.000 pesos mensuales. Y hay otras personas que reciben menos que eso. Entonces, la situación se hace cada vez más intolerable para los adultos mayores. ¿Dónde tienen que vivir? Bueno, en la familia, en la parte de atrás, en un cuartico, aislado. Si los adultos mayores tuviéramos mayor protección, pudiéramos asistir a cosas públicas, a actos culturales,
a viajar, a transportarnos y a hacer otras cosas. Yo creo que hay que partir, José, de lo que tú inicialmente hablaste. Y fue precisamente de las facilidades que se le deben dar precisamente a las personas después de los 60 años. Y que están establecidas en la ley. Correcto. Pero de todas maneras es sumamente importante esta situación de los adultos mayores. Y me alegro que tú precisamente seas prácticamente el pionero en la República Dominicana de darle el seguimiento del lugar y que tiene una representación ya internacional. En otros países este día se hacen manifestaciones, se hacen desfiles, se hacen demostraciones de los adultos mayores. Aquí todavía no estamos en esa capacidad, pero yo espero que quizá el próximo año ya podamos, como el Día del Trabajo que se manifiestan los trabajadores, así podamos nosotros los adultos mayores pues demostrar nuestra fuerza y pedir la protección que necesitamos. Muy bien. Abordamos el tema de los adultos mayores en esta primera parte. Vamos a hacer la pausa porque en la segunda parte vamos a hablar con respecto precisamente a la puesta en circulación de un libro sumamente importante en la tarde de hoy. Y ese libro precisamente es la autoría de José y es sobre la cultura dominicana. Él nos va a explicar un momentito sobre el mismo. Adelante, señor director. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! Llegó lo nuevo de la famosa, maíz con coco. Para tus arroces y moros, tus guisos de carnes y pescados, tus postres, flanes, batidas, maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. No es lo mismo desde la sala que desde las gradas. Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB, pagando con tus tarjetas Banreservas. Banreservas, banco oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión. Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, depuración del chasis para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. Ahora el Centro Jurídico Honduras con otra nueva oficina en la avenida Jiménez Moya, casi esquina, avenida Independencia, frente al Tribunal de Tierras. Bien, antes de continuar con José Gómez, miren, estamos en la etapa ahora mismo que usted tiene que sacar su marbete. Ya eso está hasta diciembre. Ya tuvo su problemita, ya se solucionaron con el asunto de la multa. Pero miren, hay mucha situación en este país con respecto precisamente a lo que es usted tener un vehículo que usted cree muchas veces que es suyo y a veces no es suyo. Le falsifican y nace la matrícula, olvídese. Entonces, aquí en la capital hay un centro de prestigio, que es el Centro Jurídico Honduras, ahí frente al Plan Piloto. Ahí le van a resolver su problema, y le van a decir la verdad, porque mucha gente a veces ignora que anda en un vehículo, no, este es mío, cuando viene a ver, parece que no. Una serie de situaciones increíbles. Y esta gente trabaja mancomunadamente con impuestos internos, que es un asunto de que si usted no está, si no tiene su vehículo al día legal, pues va a tener problemas. Bueno, José, entonces, háblame sobre este libro, La Cultura Dominicana. Sí.
Esta tarde a las 5 de la tarde, en el Archivo General de la Nación, vamos a dar una conferencia sobre la cultura dominicana y a poner en circulación este libro que es sobre la cultura dominicana. La cultura es una de las cosas que caracterizan a los países y el desarrollo humano de los países se mide fundamentalmente por el nivel de cultura que tiene. Por ejemplo, si uno dice que Haití tiene el 80% de la población analfabeto y que Argentina no hay analfabeto, sin usted conocer, dice, el nivel cultural de ese país es más elevado que el otro. Lógico. Nosotros, por ejemplo, estamos atrasados en la cultura a nivel general por la educación que hemos tenido. O sea, la cultura es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, las facultades morales y las facultades físicas de la persona. Porque la persona es la que hace la cultura. No son los instrumentos ni los animales, sino la persona humana. Por eso la visión que debemos tener de la cultura es humana. ¿Qué es un desarrollo intelectual? O sea, el desarrollo intelectual de una persona se mide primero por la inteligencia. La inteligencia es un talento que lo da la naturaleza. Los que somos creyentes decimos, lo da Dios, pero lo da la naturaleza. Por eso hay personas que nacen con un talento, tú no sabes cuál. Entonces ese talento, la escuela es para descubrir cuál es el talento de esa persona. Yo recuerdo cuando yo era pequeño en Santiago, que fue que estudié en la primaria, además de las clases que nos daban, nos llevaban a un sitio de arte y oficio para experimentar algunas necesidades manuales que uno podía tener o a ejercicio que se llamaba cultura física, hacer los ejercicios, las cultura actitudes, física, las actitudes. Quiere decir, cada uno de nosotros nace con un talento y ese talento hay que cultivarlo, hay que estudiar, hay que analizar, hay que investigar. Sí, hay universidades también que lo que ellos llaman preparatoria para el sí. ingreso de estudiantes que tienen diferentes áreas. Y ahí para ver las vocaciones, perfecto. Más o menos. Bueno, después está la memoria. Quiere decir, nosotros dependemos fundamentalmente de la memoria. Una computadora sin memoria no es nada, quiere decir, y es las cosas modernas de ahora. Pero nosotros en la República Dominicana hemos tenido una cultura campesina. Hay que saber que nosotros tuvimos muchos años, por ejemplo, hasta el año 1962, la población campesina era el 62%, pero antes era el 80 y el 85%, que eran gente campesina. Los campesinos tienen una ventaja que es la memoria, y la memoria es lo que hace de todo. Hay cantantes que tienen 2000 canciones en su mente, sí. Hay personas que tienen campesinos que no saben leer ni escribir, pero tienen una memoria sorprendente para hacer negocio, para hacer cualquier cosa. Y la tercera parte, además del talento, digamos, y la memoria, es la reflexión. Por eso las personas mayores tenemos mayor capacidad de reflexión que los jóvenes, porque los jóvenes no han vivido todo, no han visto todo, mientras que una persona mayor ha vivido todas las etapas de la vida y además ha visto otras etapas. Quiere decir, la parte intelectual de la cultura es la parte intelectual, la parte principal. Y lo intelectual quiere decir el talento que tiene, la memoria que tiene y la reflexión. La segunda parte corresponde a lo moral. Quiere decir una cosa, digamos, lo intelectual es en el cerebro, lo moral está en el corazón. Y ahí están las tradiciones, y están las costumbres, y está la espiritualidad. Okay. Entonces, nosotros tenemos tradiciones porque se van haciendo cosas, y si uno dice el carnaval es una tradición. Las procesiones, los días el patrón en cada pueblo, esos son tradiciones. Pero después hay costumbres que van transmitiendo los padres a los hijos. Esto se hace así, esto se tiene que hacer así, esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer. Y después la vida espiritual, nosotros tenemos mucha religiosidad, no importa la religión que sea, pero el pueblo dominicano es de mucha religiosidad y en el campo aún más. Y la parte física se refiere digamos, a las manos y los pies. Sí. Entonces toda la cultura o lo principal
una persona con la mano es que escribe, con la mano pinta, con la mano hace muchas cosas. En los deportes, con los pies, es que usted, por ejemplo, el fútbol, que es de pie solamente, pero todos los deportes, usted tiene que tener los pies y las manos, que son las cosas para desarrollar la cultura del deporte, del arte y de muchas otras cosas. Entonces, en la República Dominicana, nuestra cultura se ha desarrollado campesina. O sea, nosotros, la memoria es lo que lleva. Las músicas, por ejemplo, el merengue, que el merengue es una canción para analfabetos, que tú repites siempre lo mismo. Tú nunca has oído a nadie que te dice, cópiame ese merengue, porque es para la memoria. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, que la cultura en la República Dominicana es campesina. Bueno, nosotros hemos tenido, durante la historia, la mayor cantidad de la historia ha sido una cultura campesina. O sea, las músicas, las tradiciones, las décimas, los cuentos, los refranes, todo dependen de la memoria. Okay. No hay que copiarlo. El merengue, como yo dije, es una música para analfabetos, porque es repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, tú coges un tango, y un tango son 6 estrofas largas, es una historia. Nosotros no, nosotros repetir, para la memoria. Entonces, la tradición nuestra campesina cambió a partir de 1962, digamos, después de la muerte de Trujillo. ¿Por qué? Porque se introdujo el radiotransistor, entonces la gente del campo, sin electricidad, podía oír las emisoras de radio. Después se hicieron escuelas, se hicieron carreteras, se hicieron puentes, y eso ha comunicado, y lo que era una cultura solamente campesina pasó a ser una cultura popular. Quiere decir, la gente en las grandes ciudades, en los barrios, es popular. Se oyen las cosas populares que vienen de la cultura campesina. Muy bien, eso es una milésima parte de lo que contiene ese libro que José, como es lógico, ha tratado de minimizar, sino de sintetizar. Pero usted, en la tarde de hoy, va a tener la oportunidad de ya ver en físico ese libro, y es un gran aporte para la cultura dominicana, así como se llama, la cultura en la República Dominicana, y creemos que realmente es un aporte sumamente importante. Yo aprovecho para invitar a los que están oyendo esto, que esta tarde a las 5 de la tarde en el Archivo General de la Nación, que queda cerca de la UAS, frente al Colegio Médico, vamos a dar una conferencia de 1 hora sobre la cultura dominicana, y vamos a presentar este libro sobre la cultura dominicana. Muy bien. Señores, siempre es importante tenerlos como telespectadores, así que pasen muy buenos días.